él es español, pero con más de 40 años en el país, que hizo una labor extraordinaria en Sucumbíos, muy preocupado de la cuestión social, ¿verdad? En la Iglesia hay dos grandes líneas de preocupación: la moral, lo que le llaman la cuestión moral, y la social o cuestión social. En todo esto hay doctrina, la doctrina moral de la Iglesia. Por ejemplo, dentro de esa doctrina nos dice, rechaza absolutamente el aborto, y yo coincido en aquello, ¿eh? Yo antes era muy pegado a la doctrina moral de la Iglesia, y en sus partes fundamentales continúo siéndolo. Sin embargo, la vida me ha enseñado que hay cosas que son insostenibles. Por ejemplo, el uso de preservativos. Ya en estos momentos no es solo una cosa de planificación familiar, es una cuestión de vida o muerte por todas las enfermedades infecciosas que existen, ¿verdad? Y la resistencia de la Iglesia al uso de métodos artificiales de control de la natalidad, de planificación familiar, no abortivos, tan solo artificiales, ha creado realmente pandemias en continentes como en África, donde hay países donde más del 20% de la población está infectada de VIH, de SIDA. Entonces, son cosas que ya, por ejemplo, el uso de preservativo es la diferencia entre la vida y la muerte, algunas veces. Pero, por ejemplo, métodos abortivos, yo como católico también los rechazo. Eso es parte de la doctrina moral de la Iglesia. Pero también hay la doctrina social de la Iglesia, que empezó hace más de 100 años, allá en la segunda mitad del siglo XIX, con la encíclica Rerum Novarum de León XIII. Rerum Novarum, los nuevos tiempos en latín, ¿verdad? Yo no es que sé latín, pero sí me sé la traducción de algunos títulos de encíclicas papales. Y era una respuesta de la Iglesia, un poco tardía, o bastante tardía la respuesta, a los excesos de la revolución industrial, el capitalismo salvaje de finales del siglo XVIII y del siglo XIX, donde no había derechos laborales, la jornada laboral era 12, 14 horas, 7 días a la semana, trabajaban los niños de los 5 años, los obreros morían literalmente de cansancio frente a las máquinas. Entonces, con todos esos excesos surgió la doctrina, o frente a todos esos excesos, para denunciarlos, rechazarlos, surgió la doctrina social de la Iglesia, es decir, las normas de un cristiano frente a la sociedad, sus deberes sociales, no a la explotación, respetar el derecho de los trabajadores. Quiero decirles que esa explotación fue contenida en gran manera con el nacimiento de los estados nacionales modernos, es decir, la organización social para hacer acción colectiva. En base a esos estados, a esa acción colectiva, a través de esa representación institucionalizada de la sociedad, que son los estados, se empezó a limitar los excesos del capital. Jornada laboral de tanto, no se puede trabajar los fines de semana, niños menores de tal edad no pueden trabajar. Eso fue fruto del surgimiento de los estados nacionales. Eso tiene mucha vigencia el día de hoy, porque ese es el gran error en mi concepto de la globalización neoliberal que vivimos el día de hoy. Quieren hacer grandes mercados mundiales en función del capital, pero sin las instancias de gobernanza de ese mercado, es decir, sin una acción colectiva global. En consecuencia, es el mercado, el capital el que manda, como en la revolución industrial. Excesos que fueron controlados con el nacimiento de los estados nacionales, pero no hay algo parecido a nivel global, y lo que sí hay es mercados globales. Y ahí vienen los excesos, ahí viene la explotación. ¿Cómo compiten los países? Pagando menos a sus trabajadores, como sucedía en la revolución industrial. Y lo que se hace es explotar a la clase trabajadora en beneficio del gran capital y en beneficio de los consumidores de los países ricos. La globalización, vamos a ver si estoy equivocado, pero acuérdense de mí algunos años después. La globalización funcionará cuando no se busque tan solo un mercado global, sino cuando se busque una verdadera sociedad global con las respectivas instituciones de gobernanza que controlen y dominen a ese mercado global. Si no, eso se traducirá sobre todo en explotación, como hasta ahora ha sucedido.
más son los perdedores de la globalización que los ganadores. Los países pobres hemos perdido con la globalización, no hemos ganado. Y los pobres de los países ricos también han perdido. Si no, vaya a ver los trabajadores no calificados en Estados Unidos cómo se oponen a la globalización precisamente, porque están perdiendo su puesto de trabajo, las transnacionales se van a la India, a China para pagar menos salarios y generan desempleo en los Estados Unidos, sobre todo entre los trabajadores no calificados. Bueno, toda esta digresión fue con referencia al inicio de la doctrina social de la Iglesia, que denunció estos excesos casi con un siglo de atraso, bastante tardíamente, pero al menos los denunció. Esa denuncia empezó con la Rerum Novarum de León XIII y hay todo un cuerpo doctrinal maravilloso respecto a los deberes del cristiano frente a la sociedad, continuado extraordinariamente con, por ejemplo, encíclicas como la de Pablo VI, El progreso de los pueblos, Populorum Progreso, con las conferencias de Medellín y Puebla, de la Conferencia de Obispos Latinoamericanos, muy preocupados por la cuestión social, denunciando muy fuertemente las injusticias en América Latina. También en los años 60, con la iniciativa de Juan XXIII, había iniciado, y lo acabó Pablo VI, el Concilio Vaticano II, toda una reforma a los ritos, a la práctica de la Iglesia Católica. Antes del concilio, la misa era en latín y el sacerdote de espaldas a los ciudadanos, a los feligreses. Después de eso, pues la misa era en español, tratando de explicar el Evangelio, etc. Entonces, hubo un cambio muy grande en la Iglesia Católica a partir de los años 60 y en la iglesia latinoamericana sobre todo, que era muy preocupada de la cuestión social. Lastimosamente, esos son tiempos idos y no volvidos, ¿verdad? Como dicen en mi tierra. Porque ahora la Iglesia ha tenido un retorno a esa cuestión moral, pero purista, cuestiones de moral individual, que el aborto, que las preferencias sexuales, que el matrimonio gay, etcétera. Y eso es importante, sí, nadie lo niega. Pero por favor, en una región como América Latina, la cuestión moral más importante también es esa cuestión social. Denunciar la intolerable injusticia que día a día se vive en Ecuador, en América Latina como región. La opulencia más insultante al lado de la miseria más degradante. Entonces algunos extrañamos esa iglesia progresista en América Latina en los 60, 70. Iglesia que Monseñor López continuó, pese a todos los obstáculos, sucumbidos. Allá tenemos una iglesia muy comprometida con los pobres. ¿Y qué ha hecho la jerarquía eclesial del Ecuador? Problema de ellos, pero hasta ciertos límites. No solo que aceptó la renuncia del ministro de Sucumbíos por tener más de 75 años, bueno, son los principios del derecho canónico, pero lo reemplazó con unas poco menos que secta fundamentalista, pues, los heraldos del Evangelio, tipos que se visten al estilo medieval, con sotana en plena selva amazónica, y que quieren borrar del mapa toda la acción pastoral, social de la iglesia de Sucumbíos. Y la gente tiene un gran rechazo contra esa imposición y contra este grupo, contra esta comunidad ultraconservadora de la Iglesia Católica. Por eso dijimos en la condecoración a Monseñor López, ustedes sí saben que de acuerdo al modus vivendi, el tratado que regula las relaciones del Estado ecuatoriano con el Estado del Vaticano, nosotros podemos vetar a los obispos. Corre autoritario, dictador, totalitario, ahora quiere poner y sacar obispos, como ha dicho cierta prensa. Falso. Pero ahí está la atribución legal. Nunca se la ha utilizado, es otra cosa. Y no la queremos utilizar. Pero la utilizaremos si se pretende en forma tan descarada tratar de destruir todo un trabajo social en Sucumbíos y reemplazar por una secta fundamentalista que está a 4 o 5 siglos de retraso. Peor en nuestra región, que nos quieren hacer volver a la iglesia medieval. Eso tampoco lo vamos a permitir. Que Correa se está metiendo en cuestiones de la iglesia. Iglesia viene del griego eklesia, que significa pueblo. Todos somos iglesias, compañeros, todos somos parte de la iglesia. Otra cosa es la jerarquía eclesial. Ciertos obispos que quieren una iglesia extremadamente conservadora. En Ecuador, solo ritos, cuestiones morales, golpes de pecho
cuando el problema no es la escasez de golpes de pecho, sino el exceso de pellejos demasiado duros, ¿verdad? Entonces tampoco vamos a permitir esas cosas, al menos de forma tan descarada como se está dando en la iglesia de Sucumbíos. ¿De dónde? Esa iglesia progresista, preocupada por la cuestión social, promovida por Monseñor López Marañón, quieren pasar al ala más fundamentalista de la iglesia, con esta comunidad o secta, no sé cómo llamarla, de los heraldos del Evangelio, que se visten con sotana y con la cruz de Santiago, como los cruzados del siglo X, del siglo XI, o sea, 1000 años atrás en la historia de la iglesia. Tampoco vamos a permitir esas cosas. Aplicaremos, de ser necesario, contra nuestra voluntad, las atribuciones legales que nos dan los tratados internacionales. Correa autoritario, totalitario, lo que estamos haciendo es ejerciendo la soberanía del Ecuador y aplicando las potestades que nos dan los tratados internacionales. Totalitario, autoritario es el que va más allá de la ley. Nosotros estamos aplicando estrictamente los tratados internacionales y la ley, pero tampoco permitiremos abusos y excesos descarados, compatriotas.